buenos días, queridos telepensantes, miércoles 10 de julio y vamos a dar inicio de inmediato a nuestro resumen de noticias. Ayer fue el día de la bandera chilena, por supuesto, para recordar la gesta histórica de los 77 héroes chilenos que dieron su vida por nuestro pabellón patrio. Esta es la historia de la batalla de la Concepción, en plena guerra del Pacífico. Los 77 soldados resistieron al ataque del ejército enemigo, no dejaron caer nuestra bandera y dieron sus vidas para defenderla. En la pantalla ustedes están viendo el juramento a la bandera en el templo votivo de Maipú. Vamos a oír las palabras del general comandante en jefe del ejército. Por favor, señor director. Es el alba del 10 de julio del año 1882 y allá en la sierra peruana, después de casi 20 horas de combate, cae el último de los integrantes de la cuarta compañía del regimiento Chacabuco. La epopeya se ha consumado. La bandera chilena continúa en lo alto de la torre de la iglesia, en un mástil improvisado entre las columnas de humo que surgen del poblado incendiado. 77 nuevos héroes se inscriben para la eternidad en nuestra historia patria. El día de ayer, en todas las unidades del ejército, se vivió con recogimiento y emoción la tradicional vigilia de armas, y hoy al amanecer, el toque de Diana recordó el epílogo de uno de los hechos de armas más significativos de la historia militar de Chile, la conmemoración del aniversario número 142 del combate de la Concepción, donde 4 oficiales, 6 suboficiales y 67 soldados, desoyendo una y otra vez la demanda de rendición del adversario, se inmolaron entregando sus vidas antes que rendirse y entregar la guarnición que les había sido confiada. A mediodía del 9 de julio, el enemigo asomó por los cerros aledaños al poblado, los que de acuerdo a los partes oficiales superaban los 2.000 hombres. Preciosa instancia, ¿no? Municipalidad de Las Condes prohíbe el uso de celulares y dispositivos similares en colegios municipales. El ministro de Educación comunista considera que esta es una medida extrema y además que se les debiese dar un uso pedagógico. En el Congreso, en tanto, se empezó a discutir un proyecto de ley con la finalidad de prohibir el uso de estos aparatos en los colegios. La propuesta fue aprobada el día 18 de junio en la Comisión de Educación en la Cámara Baja. Pero, a diferencia de lo que propone la Municipalidad de Las Condes, el proyecto de ley lo que pretende es regular el uso adecuado de los aparatos digitales y no prohibirlos. Claro, hay que normar todo, hay que regular todo, entonces que la gente use o aprenda a usar estos aparatos como recomienda la ingeniería social. Pero no se lo vayan a sacar a los niños. Finalmente estos aparatos, telepensantes, aportan 0 a la vida de nuestros niños. 0. Y son una tremenda ventana, un tremendo canal para la ideología. Debiesen aprender a estar usando los libros los niños. Esto les aporta obviamente a un desarrollo muchísimo mejor. El lunes se votó en la Comisión de Investigadora del Crimen de Lesa Humanidad de Viña del Mar y Valparaíso, y Quilpué, el informe elaborado por dicha comisión. Esta votación se votó parcialmente porque los diputados acusan se les ocultó información, al menos es lo que parece en el fondo. Les leo lo que explica el diputado Otuiti. Señaló que la falta de información también se ha desencadenado a lo largo del periodo de la comisión investigadora, donde las instituciones como CONAP y CENAPRED se han negado a responder oficios con información de su labor durante la emergencia. No sabemos qué tienen que ocultar, agregó el diputado. En el fondo, él acusa que hubo una mala comunicación, una mala gestión de la información durante la emergencia y que ahora también están fallando en la entrega de la información, mientras esto se está investigando, porque no quieren entregar cierta documentación. Además, la diputada Gloria Navellán dice: me parece de máxima gravedad porque un manual de este tipo no debiese negarse, menos en una comisión como esta. Además, es un manual que se sigue utilizando y no hay razón, sostuvo la diputada Gloria Navellán. En el fondo ella está solicitando un manual que se dice estar usando para la emergencia y no se lo entregan. Y el manual sigue en uso y no tiene idea de por qué no se lo entregan. Bueno, lo que concluye este informe es que hubo negligencias graves que podrían constituir delitos.
Esto en Senapred, CONAF, que está a cargo del Ministerio de Agricultura, y la delegación presidencial durante la emergencia. Siguiente tema. ¿Qué pasó con los detenidos de Villa Francia que supuestamente eran jóvenes soñadores? Esto según el Partido Comunista. Porque el gobierno los consideraba delincuentes. Debemos preguntarnos, antes les voy a contar esta actualización, pero este comedor comunitario ¿recibía fondos del gobierno? Eso es una buena pregunta, porque recordemos que esto es todo en torno a esto, en un comedor comunitario, de la memoria histórica, qué sé yo. Porque todo hace indicar que no tenían iniciación de actividades. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban iniciación de actividades? Rara la cosa. Quiero comentarles que además de las 14 detenciones que hubo en primera instancia, solo quedó uno en prisión preventiva y los otros quedaron libres. Luego de esto, la Fiscalía va a la Corte de Apelaciones y ahora son 10 en prisión preventiva. O sea, las detenciones se hicieron correctamente. Lo curioso de todo esto, recordemos que esta gente había participado de tomas de la Universidad de Chile, tenían antecedentes de enfrentamientos con carabineros, además del tremendo arsenal de guerra que tenían escondido. Entre ellos bombas, armas hechizas y, bueno, todo ilegal, obviamente. Bueno, uno de los detenidos, además, trabajó para el gobierno. Sí, telepensantes. Y no solamente para este gobierno, sino que para el gobierno de Bachelet. Este es el primero que quedó en prisión preventiva. Por eso los defendían tanto. Porque es de ellos. Se trata de Marcelo Garay Vergara. Miren, les voy a leer lo que explica el Líbero. Prisión preventiva por tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas en Villa Francia. Habría sido contratado hace menos de 4 meses por el Servicio Nacional de Patrimonio y Cultura para fotografiar un seminario sobre negacionismo y los crímenes de odio desde la perspectiva de la memoria. Recordemos que este comedor era en honor a los hermanos Toledo, que supuestamente fueron asesinados en dictadura. ¿Se acuerdan? Por eso este señor, el señor Garay, participaba de la memoria histórica. También trabajó por más de un año en el segundo gobierno de la presidente Bachelet. Y además de esta detención, figura con otras 2 detenciones. ¿Cómo es posible que gente con antecedentes sea contratado por el gobierno de Gabriel Boric? Miren, vamos a ver la última respuesta de Lorena Pizarro, parlamentaria del Partido Comunista, y le está respondiendo Carolina Toá. Por favor, señor director. Si ese arsenal es real, quiero expresarlo francamente. Me hubiese gustado ver las cámaras cuando se ingresó ahí, ya estaba ese arsenal. Y quiero decir también que la molestia de la ministra Toá desvía la atención de lo central. Es si aquí de verdad estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje. Yo espero que aparezcan las cámaras, espero que veamos cuando va ingresando Carabineros y encuentra allí ese arsenal. Mientras tanto, quiero expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular que significa que hoy día nuevamente hay personas detenidas de manera injusta. ¿Cómo? No, eso lo define el partido. ¿Se van, compañeros? Eso lo define el partido. Yo no soy la encargada y la vocera de definir lo que dice el partido. Candelaria Saavedra, que también es diputada. Sus compañeros la dejaron hablando sola. Ya, es que parece que ya no hay por dónde seguir rescatando a estos jóvenes soñadores. Atentos con esto. La Comisión de Seguridad del Senado, recuerden los nombres, porque ellos son los responsables, los culpables. Iván Flores, de la DC, Jaime Quintana, PPD, Paulina Bodanovich, Partido Socialista, votaron a favor de eliminar el secreto bancario. ¿Y quienes se abstuvieron? José Miguel Durana, de la UDI, y Manuel José Osandón, de Renovación Nacional. Con 3 votos a favor y 2 abstenciones. Se aprueba entonces en la Comisión de Seguridad una indicación que permite a la Unidad de Análisis Financiero requerir el levantamiento del secreto bancario sin la necesidad de pasar por un tribunal. Así como que sí o sí. Este es uno de los 2 proyectos en donde se habla del secreto bancario. Sí, hay 2 telepensantes. Están muy entusiasmados con quitarnos nuestra privacidad. Les voy a leer lo que dice Mario Marcel. La Unidad de Análisis Financiero puede actualmente solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un juez, que es lo que me parece correcto, ¿no? Lo más criterioso, de la Corte de Apelaciones cuando tome conocimiento
de una operación sospechosa reportada previamente por uno de los organismos obligados a reportar, siempre que sea necesario para poder completar el análisis de la información. Esto tiene sentido. En la práctica se transforma en una traba para la unidad de análisis financiero, puesto que implica que, mientras se tramite el procedimiento, se produce la suspensión de las actividades de inteligencia de este organismo. No pueden esperar un poco. Ellos quieren llegar y vulnerar la privacidad de las personas. Así apuntó que la normativa propuesta es que un organismo administrativo pueda requerir información bancaria a través de un proceso rápido para ejercer sus acciones de fiscalización, por lo que se propone eliminar el requisito judicial y reemplazarlo por uno administrativo, sometido a distintos controles para resguardar su correcto ejercicio. Ello implica como requisito que se trate de una operación sospechosa previamente reportada o detectada por la unidad de análisis financiero. Me parece terrible, Telepensante, terrible. Claro, él habla de que van a haber igual mecanismos de fiscalización y todo lo demás. ¿Y quiénes van a fiscalizar? Si ya los jueces fiscalizando, déjenme dudar. No, ahora ¿quién va a ser? Una persona sin formación, sin el criterio de un juez. Que sabemos en muchos casos el criterio del juez es ideológico, sí, pero imagínense cómo va a ser ahora. Peor. En el Congreso también se está tramitando en la Cámara de Diputados la ley en contra de la violencia digital, que así se llama en el fondo, pero es una ley en contra del acoso digital. ¿Qué conducta sanciona la ley? Se las voy a leer. Esto está publicado en BioBio, por si lo quieren revisar, pero debemos entender que esto es para controlar cosas que efectivamente están pasando en Internet y que, a mi perspectiva, esto puede ayudar mucho a proteger a los niños y sobre todo a los adolescentes. Mira, 1. Exhibición de imágenes o sonidos de acciones sexuales sin consentimiento. ¿Por qué hablo de los adolescentes? Porque incluso ahora han habido ciertos conflictos, cosas de adolescentes. Nos han publicado fotos, por ejemplo, de niñitas, piluchas, creadas con inteligencia artificial. Bueno, sí, estas cosas pasan. En fin. 2. Envío, difusión o publicación de las imágenes íntimas. 3. Hostigamiento digital. Esta está causando polémica, ya se lo voy a explicar más adelante. 4. Envío de registros sexuales no solicitados. 5. Difusión de datos personales para ubicar a alguien. Esta ley tiene sanciones penales en multas o presidios o grado mínimo. Ahora, ¿cuál es la polémica? El punto número 3, ¿no? Hostigamiento digital. Se los pongo en pantalla, el artículo en cuestión, es el 161E. El que hostigare a otra persona será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Comete hostigamiento quien, contra la voluntad de la víctima, de manera insistente y capaz de perturbar gravemente el normal desarrollo de su vida privada o su integridad psíquica. Gravemente, telepensantes. 1. La siguiere o vigilare. Estamos hablando de hostigamiento. O sea, tiene que ser una vigilancia que implique un hostigamiento. 2. Estableciere o invitare a establecer contacto con ella por cualquier medio. 3. Le llamare a su teléfono. Le enviare comunicaciones por cualquier medio. Entonces acá tenemos algunos parlamentarios que votaron en contra de esto. Por ejemplo, el señor Araya. Y él publica su posición en el siguiente post de X. Se los voy a leer y está en pantalla también. En verde, él publica la tabla de votación en el fondo. En verde, los que se contentaron con la amplia y vaga redacción del artículo 161E propuesto por el proyecto de violencia digital. Se podría llegar a sancionar con pena de presidio menor en su grado mínimo, incluso al que etiquete reiteradamente a otro y que su percepción le cause una grave afectación en su vida. ¿Se imaginan no poder etiquetar a Gabriel Boric tras cada uno de sus numeritos por considerarse hostigamiento? Bueno, que los que votaron a favor lo expliquen. ¿Para qué hablar de las campañas políticas? Abundarán las denuncias por hostigamiento desde los comandos de las distintas candidaturas. Con penas de presidio, la oposición mayoritariamente se opuso, menos algunos. La diferencia fueron 3 votos. Con esto pasa al Senado. Entonces, uno no sabe si el parlamentario tiene cierto desconocimiento digital, no maneja él quizás sus redes sociales, porque nunca se ha considerado una arroba, ¿cierto? Una etiqueta o una mención, este es el lenguaje que se usa en las plataformas digitales, un acoso, o al menos no es lo que está escrito en el artículo. Lo que está escrito en el artículo es
un acoso directo, por un medio de comunicación directo, vale decir, podría ser un mensaje directo a esa persona. Esto sí podría interferir en su vida privada. Pero ojo, si un personaje es público, como es el caso de un político, por ejemplo, y uno le envía un mensaje directo a su cuenta de ex, por ejemplo, ¿es una violación a su vida privada? Yo discrepo. No lo creo. Es un personaje público. Es como mandarle un correo, en el fondo. No se puede considerar un correo un acoso. Distinto sería mandárselo a su teléfono personal. Por otro lado, evidentemente, en mi perspectiva, esto no afecta la libertad de expresión. Y si llegase a afectar la libertad de expresión, señor diputado, quizá usted debería llevar este artículo al Tribunal Constitucional, que es lo que corresponde, más allá de estar haciendo descargos por Twitter, ¿no? Porque en verdad eso es hacer la pega. Está bien, una función quizás puede ser alertar a la ciudadanía en relación a lo que está pasando, bien, perfecto, pero también es parte de la pega hacer esto. Si usted considera, señor diputado, que esto interviene con la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, debiese enviar este artículo al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Quiénes votaron a favor? El diputado Johannes Kaiser, Lorena Avellán, y Gonzalo de la Carrera no estuvo presente en la Cámara. Señor director, veamos lo que explica el diputado Johannes Kaiser. Ahora, ¿alguien me puede explicar dónde está la restricción a la libertad de expresión en este artículo? ¿De qué manera se persigue una opinión en este artículo? Que yo sepa, no tiene ninguna base la acusación de que aquí se estaría censurando la libertad de opinión. De ninguna manera. Lo que se está restringiendo es el uso abusivo tanto del teléfono como de medios de comunicación electrónica, porque el resto del proyecto parece ser punto pacífico. Estaremos todos de acuerdo que tú no puedes subir a las redes las imágenes de una persona desnuda que no quiere que lo suban a las redes, ¿no es cierto? Bueno, estaremos de acuerdo con eso. Bueno, este es el punto de la discordia. Este es el artículo. Y el artículo dice claramente que para que se configure el caso de hostigamiento, ¿ya? Tiene que ser insistente, ¿de acuerdo? De manera insistente, y tiene que ser capaz de perturbar gravemente el normal desarrollo de su vida privada o su integridad psíquica. Y en el caso de que tú quieras denunciar esto, tú tienes que probar como denunciante que ha perturbado gravemente el normal desarrollo de tu vida privada o integridad psíquica. ¿Dónde está la censura? ¿Dónde está la censura? Honestamente. ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto? Y me lo han confesado en conversaciones. El problema es que tú a través de esto le matáis el negocio a los call centers y a las campañas políticas que andan llamando entonces a la gente en tiempo de campaña por teléfono. Ese es el problema. Ese es el problema que tienen. El problema es que tú tienes una forma de hacer política que es invasiva. Tú no tienes derecho a llamarme aleatoriamente para mandarme un mensaje a mi teléfono. Mi teléfono lo tiene la gente que yo quiero que tenga mi teléfono y me pueda llamar. O si me llaman, ¿ya? Tiene que ser por una razón relevante. No para venderme ni chicles, ni para venderme un partido político, ni mucho menos. No, yo tengo derecho a que no me estén tocando el teléfono a deshoras en momentos en los cuales yo no porque tengo mi teléfono para recibir llamadas importantes. Yo a estas alturas, y la mayoría de ustedes probablemente hacen lo mismo, cuando hay un número desconocido ni siquiera respondo. Bueno, bastante simple la cosa. La ley va al Senado, lo que explica el diputado Kaiser, y en esta instancia se va a pulir el artículo. Y si no, bueno, se votará en contra. Todavía queda instancia de tramitación. Vamos a ver lo que pasa con el tema de la reforma al sistema electoral. También, tremendo descalabro político. Debemos entender primero que esta ley es transitoria, no permanente. ¿Y qué es lo que pasó? Se rechazó por falta de quórum en la comisión mixta. Qué curioso, ¿no? Con 39 votos, 25 votaron que sí, 7 votaron que no, y 7 se abstuvieron. Esto en la Cámara del Senado. Entonces luego pasa a comisión mixta. Ahora ojo, que además en este proyecto se pretendía también bajarle las lucas a los políticos en campaña. ¿Cuál es el artículo de la discordia, supuestamente? Recuerden, esta ley le iba a bajar las lucas a los políticos en campaña. Pero ¿cuál es el artículo de la discordia? Es el 160, está en pantalla. Se los leo. El sufragio, tanto en la elección de miembros del Consejo Constitucional como en el plebiscito señalado en el artículo anterior, será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.
El elector que no sufrague será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. No incurrirá en esta sanción el elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y lo más raro de todo esto es que el mismo artículo es idéntico al de la ley transitoria que se usó para el voto obligatorio en los plebiscitos constitucionales. Y ahora justo no les gusta. ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Tendrá algo que ver quizás con el financiamiento de la campaña? Quizás tendrá algo que ver con que la izquierda pierde cuando hay voto obligatorio. No sé, miren, vamos a ver la discusión que hubo en la comisión mixta, señor director. Lo que se propuso, señor ministro, era cambiar el monto de la multa. Está bien, pero hay que votar en la redacción, porque nosotros tenemos una propuesta de redacción distinta, que plantea que la sanción se aplica a los ciudadanos. Rechazado. Esto se votó, este tema está cerrado. Pero la pregunta es si todos los parlamentarios entendieron que se votaba la redacción o se votaba el guarismo. Yo no sé si el ministro tiene atribuciones para venir a interpretar, perdón ministro, pero aquí se está pasando de lo que no le corresponde. Usted está interpretando lo que tienen los parlamentarios, eso a usted no le corresponde. Yo fui clarito en no decir. No es que usted no estaba, pues. Si usted llega atrasado, no discuta. Presidente, yo creo que está claro lo que se votó. El ministro lo que alcanzó a esbozar, ¿no es cierto?, es que quiere cambiar la palabra electores por ciudadanos. Porque nosotros tenemos una propuesta de redacción distinta, que plantea que la sanción se aplica a los ciudadanos. Presidente, ¿sabe lo que eso significa? Yo no lo voy a permitir. Es que la multa solo se le cobre a los chilenos y no a los migrantes que tienen derecho a voto y no fueron a votar. Explíqueme, ¿en qué mundo estamos? Yo eso no lo puedo permitir por ningún motivo. O sea, ¿cuál es la razón? Sí, pero también la gente tiene que saber. Lo que se quería aquí era que la multa solo la paguen los chilenos que no vayan a votar y no los migrantes. Eso es inaceptable, por lo menos en la región en que yo vivo, con las condiciones en que está. No me parece que sea adecuado ni que se quiera establecer esa desigualdad ante la ley. O sea, la Constitución asegura la igualdad ante la ley. A los extranjeros se les da el derecho a sufragio cumpliendo ciertas condiciones, pero se los vamos a dar privilegiados de que puedan ir si quieren a votar o no, y total, si no van a votar nadie le va a cobrar la multa, pero al chileno, una vez más en su país, es la norma más dura. Yo puedo entender que los chilenos que vivimos acá, que en nuestro país, yo siempre he dicho que el derecho a votar, desde mi punto de vista, es más una obligación que un derecho, pero aquellas personas que decidieron venirse a vivir acá, que son parte de la comunidad, es igualdad ante la ley. Bien rara la discusión, pues. Bueno, obviamente tiene que ver con el tema de los migrantes, ¿ok? Yo estoy muy de acuerdo con la senadora, tiene que haber igualdad ante la ley. Ahora, la verdad, yo no me siento muy cómoda con que los migrantes estén votando, pero ok. Ahora, mire lo que afirma el senador Osandón tras la votación en la comisión mixta. Por favor, señor director, veamos el video. Si no se hubiera aprobado el artículo que en la primera votación que tuvimos, que existiera multa, y eso hace que el voto obligatorio sea obligatorio, este proyecto no tenía ningún sentido. Y si esto hubiera sido ley, hubiéramos estado en el peor de los mundos. Hubiéramos tenido una votación en 2 días con voto voluntario, o sea, gastando el doble con cualquier cantidad de problemas. Yo quiero destacar que todo este proyecto de ley viene de una presentación técnica del CERVEL. Esto no es que se le haya ocurrido ni al gobierno ni a algún parlamentario que queríamos que votáramos en 2 días, sino que técnicamente el CERVEL fue capaz de demostrarnos de que la cosa no funcionaba y que para hacerlo bien y tener todos los resguardos de un sistema que siempre ha funcionado, se necesitaban los 2 días. ¿No les pasa que están como todos hablando en cosas distintas? Miren, vamos a ver lo que dice Coloma. Yo no sé, que a esta altura es que no entiendo bien lo que está detrás. Uno siempre tiene que entender en la vida cuáles son las causas. Si la causa era el tamaño, digamos, la dimensión de la multa, el tema fue resuelto. Si aparece otro problema, yo no sé cuál problema podrá aparecer mañana. Realmente, yo no sé, ustedes siguieron el debate. No sé si entendieron cuál es la razón de fondo por la cual los partidarios de gobierno votaron en contra de la sanción a al incumplimiento del voto. Entonces no se entiende, telepensantes, la razón de fondo en todo esto.
Bueno, vamos a hablar de economía ahora. El gremio de la construcción sigue reportando una caída, esto ya lo sabíamos, lamentable. Fíjense que en el proceso se han perdido más de 5.300 puestos de trabajo. ¿Pero qué importa? Ya estamos más dignos, encuentro yo. Vamos con esto de la destrucción del sistema neoliberal, mucho mejor, ¿o no? El Estado está dando pega, ¿no? Bueno, aunque también cayeron las ofertas laborales. ¿Cuándo los empresarios se van a poner del lado correcto de la fuerza? Yo realmente me lo pregunto, porque pasa que ahora también están perdiendo plata, pues. ¿O es más fuerte el sentimiento socialista, la ideología progresista? ¿Le está reportando ingresos todavía? No sé. ¿Qué es lo que más afecta? La permisología, vale decir, las autorizaciones. Claro, el gobierno no puede liberarla. Ellos necesitan seguir con este discurso de la vivienda digna, prometer casas, muy rentable para la clase política. Este clientelismo estatal. Fíjense que Pablo Ibelic, gerente general del grupo Echeverría Izquierdo, explica que en el caso de las viviendas tiene su causa las restricciones bancarias. Además, las altas tasas y la inflación acumulada, que en verdad que es primero el huevo o la gallina, obviamente hay altas tasas porque hay una inflación, hacen que el monto del dividendo con respecto al ingreso familiar no cuadre. Esto por un lado. Obviamente los bancos además están mucho más estrictos para entregar un crédito. Por otra parte, que esto no lo explica el señor Ibelic, por otra parte, los grandes proyectos mineros sufrieron un rezago relevante por las discusiones del royalty. Bueno, esto pasa por meter inestabilidad, la Constitución y la compleja tramitación administrativa. Ahora, el gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción dijo algo súper simpático. Él considera que las acciones del Ejecutivo, en particular del Ministerio de Obras Públicas, tienen un buen ritmo en relación a la ejecución presupuestaria. Miren, pero que esto no se ve reflejado en las obras porque la mayoría de los recursos son pagos de obras que ya se ejecutaron. A ver, el señor de la Cámara Chilena de la Construcción está esperando que el Estado les dé pega. ¿Qué tiene que ver esto con el deterioro del mercado de la construcción? Es que no pueden ser más minimalistas de mollera, considero yo. Que cuando los empresarios tienen esta mentalidad socialistoide, uno debe empezar a preocuparse. Ok, esto tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo del país, todo lo que ustedes quieran, telepensantes. Pero si el mercado de la construcción, el gremio, ha decaído, es porque hay una crisis económica. Y no podemos pretender que el Estado se haga cargo de esto. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es sacar el Estado del mercado, de cualquiera que sea. Ellos prometieron, recuerden, generar estabilidad. Ellos destruyeron, generar la inflación. Están poniendo en tela de juicio las AFP, que ustedes y yo sabemos, harto tienen que ver con el sector inmobiliario, sobre todo. No podemos estar esperando, señores empresarios de la construcción, que el Ministerio de Obras Públicas les dé pega. ¡Qué penoso! Bueno, claro, cuando uno ve que la Cámara Chilena de la Construcción está construida por la agenda LGTB, ¿no? Ustedes en pantalla están viendo la página web de la Cámara Chilena de la Construcción y su diversidad e inclusión. Para que se den cuenta. Son socialistas y de los peores, de estos socialistas progresistas, de la Agenda 2030 y los deconstruccionistas y todo lo demás. Me parece terrible. Así, pocas opciones de reflote le veo a nuestro país. Pocas. Sí, son los empresarios los que están ya adhiriendo a esta ideología. Pero no importa. Lo cierto es que los chilenos están despertando. Y les queda poca fiesta a esta clase gobernante, a estos activistas del género. En vez de estar fomentando la familia, esta gente, no sé, quizás así pueden vender más casas. No, están apoyando la agenda anti-humano, anti-reproducción, agenda de la muerte. Ridículo. Bajó el IPC un 1% o 0,1%. Según Marcel, bajó, a pesar del alza de la cuenta de la luz, porque bajaron otros precios que lograron compensar el alza de la cuenta de la luz. La pregunta es, ¿cuánto se va a demorar el alza de los precios que lograron estabilizar el IPC? Porque esto evidentemente va a tener un impacto en los precios de todo. Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando. Esperemos que se solucione el tema de la luz. Recuerden, esto es meramente responsabilidad de las ideologías. Por eso tenemos una luz tan cara, según el conferencista Douglas Pollock, experto en cambio climático.
de ser entre el segundo y el tercer país más caro del mundo, es muy probable que de aquí a fin de año lleguemos a ser el primero. El primero. Esto es gravísimo. Esto es capaz de derribar por completo nuestra economía. Así de grave esta cuestión. Bueno, queridos telepensantes, con esto me voy despidiendo. Recuerden, siempre les traigo un video para ir cerrando el programa. No se vayan. Antes tengo que recordarles, compartan nuestros contenidos, pongan un like, sean parte de la batalla cultural, pongan la campanita para que les avise cada vez que subimos un video, les llega una notificación. Y manténganse lo más informado posible. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana de nuevo a las 7:30 de la mañana. Like being a cat. Well, I know exactly my purpose in life here. Just nice to be able to not be a human for a little while. Is this real life, or are these societally imposed constructs? Through something like pet play, we can liberate ourselves from those constraints. Yeah, she's an award-winning cat.